Lo que podríamos observar cuando esto lo hacemos con valores es que a medida que aumenta el valor de la tensión, aumenta el valor de la corriente. Graficando esto, que yo lo tuve que borrar, si colocamos B en este eje y en este otro eje, esto es una recta. Y quiere decir que la constante de proporcionalidad, primero, si aumenta la tensión y aumenta la corriente, significa que la corriente es proporcional a la tensión. Este símbolo significa proporcional. Y es directamente proporcional. Si aumenta uno, aumenta el otro. Y para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, nos hace falta conocer la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es la resistencia. Por lo tanto, ahora ya podemos decir que la resistencia, que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. Desaparece el signo de proporcional, ya tenemos el signo de igual. Y esa es la ley de Ohm, ¿sí? Que establece esto que está acá, de donde podíamos despejar la resistencia y nos queda que la resistencia es la tensión sobre la corriente. Esta es otra forma de calcular la resistencia. Hasta el momento la calculábamos en base a las dimensiones y la resistividad de determinado material. Ahora la calculamos en función de parámetros de electrodinámica, la tensión que maneja o que cae sobre los bordes de la resistencia y la corriente que circula por ella, de parámetros eléctricos propios del circuito, no ya tanto de las características de esa resistencia en cuanto a sus dimensiones y demás. Y cerramos con que la unidad, trabajando la tensión en volt y la corriente en ampere, que es el ohm, unidad de resistencia, pero que había múltiplos y submúltiplos. En cuanto a los múltiplos, tenemos el kilo ohm, que son 1000 ohm, o sea, 1 por 10 al cubo ohm, y el megohm, que es 1.000.000 de ohm, que se usa mucho en resistencia de aislación. No va a verificar la resistencia de aislación de una máquina, no la mide, no. Es tan elevado que lo mide en megohm. Que es 1.000.000 de ohm. 1.000.000 de ohm es 1 por 10 a la sexta ohm. Y los submúltiplos, no tan usados, pero se puede dar, sería el miliohm, este con minúscula, el de ohm con mayúscula, que es la milésima parte del ohm, o sea, 1 por 10 a la menos 3 ohm, y el micro ohm, la millonésima parte del ohm, que por lo tanto es 1 por 10 a la menos 6 ohm. Bueno, eso es lo que habíamos visto en el bloque anterior. ¿Sí? No sé si hay un alumno que no había podido escuchar la última parte, es esto. Si quedó alguna duda, me dicen, si no, seguimos. No, entendí, ya. Podemos ¿Sí? ir. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos, así aprovechamos el tiempo del Zoom. Bien, hay otras leyes que se aplican para la resolución de estos circuitos, que son las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff son dos. La primera, que se llama ley de los nodos, y que establece lo siguiente. A ver, para poder clarificar esta ley y la anterior, yo voy a dibujar un circuito cualquiera acá.
Este es un circuito cualquiera, ¿sí? En los circuitos, nosotros tenemos lo que son ramas, lo que son mallas y lo que son nodos. Esto que está acá, este punto en el cual se unen, por así decirlo, tres conductores, este que está acá, este que está acá y el que se deriva, esto es un nodo. Es un punto en donde la corriente se va repartida. Ahora vamos a ver qué condición se cumple en los nodos. Este otro punto es otro nodo de ese circuito. ¿Por qué? Porque es el punto donde se unen las ramas. ¿Y qué son las ramas del circuito? Las ramas del circuito son las partes del circuito en donde los elementos son recorridos por la corriente en serie, en una sola vez. O sea que esta es una rama del circuito comprendida entre este punto y entre este nodo y este. Esta es, esto vamos a ponerle rama A. Esta es otra rama, la rama B. ¿Por qué? Porque tiene elementos que son recorridos por la corriente, que son recorridos por la misma corriente, o sea, están en serie. Y vamos a identificar acá que la tercera rama que nos queda, que es esta que está acá, la rama C. Fíjense que el nodo es el punto en donde se unen dos o más ramas. Y otra cosa que tenemos que identificar es la malla. ¿Qué es la malla? La malla de un circuito, ¿sí?, es aquella parte del circuito, ya no me quedan colores, sí tengo un naranja. Es aquella parte del circuito en donde los elementos son recorridos por la corriente, ¿sí?, en su trayecto una sola vez. Por ejemplo, esta parte del circuito que involucra a esta resistencia, a estas dos fuentes de alimentación y a esta otra, es una malla. Y esta parte del circuito que involucra a esta otra resistencia, a esta otra, a esta también, a pesar de que sea también de la otra malla, y a estas dos fuentes de alimentación, en donde esta es compartida, es otra malla. Esto es la malla 1, por ejemplo, y esta es la malla 2. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas partes que forman un circuito, ahora vamos a poder comprender mejor las leyes de Kirchhoff. La primera ley, la ley de los nodos, dice que, yo voy a dibujar un nodo cualquiera acá, que podría ser de cualquier circuito. Dice que las corrientes, la suma de las corrientes, esto anótenlo, chicos, ahí. Primera ley de Kirchhoff, ley de los nodos. Definición. La suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Esto anótenlo. Entonces, ahora igual. La suma de las corrientes que ingresan a un nodo, suponete que a este nodo ingresa la corriente I1, que a este nodo ingresa la corriente I2, y que de este nodo sale la corriente I3. ¿Sí? Entonces, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Acá sale una sola, pero en este ejemplo, donde acá tenemos el nodo, ingresa la corriente I1, ingresa la corriente I3 y sale de ese nodo la corriente I2,
la corriente I5 y también entra la corriente I4. Entonces, vamos de vuelta. Primera ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Sí? Esto es una parte, acá podemos tener resistencia, fuente de alimentación. Yo dibujo un nodo. Si agarrara esto y lo pusiera acá. Bien, entonces vamos a plantear la ecuación que surge de esta primera ley. ¿Qué dijimos nosotros? Que la suma de las corrientes que ingresan al nodo son igual a tal cosa. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan al nodo? A ver, ¿quién me dice quiénes son? ¿Cuáles son las corrientes que ingresan a este nodo? Vamos a llamarlo nodo A. Hago más grande la flecha para que se vea mejor. Usted pregunta qué corriente entra por ese nodo. Claro, exacto. Este nodo es como si ustedes tuvieran un circuito y acá tienen varios cables y se unen en un empalme. ¿Está bien? Entra I1, I3 e I4. Muy bien. I1, I3 e I4. A esas corrientes le vamos a dar un signo convencional positivo. Es decir, las corrientes que entran al nodo le asignamos por convención un signo positivo. Por lo tanto, a las corrientes que salen del nodo le vamos a asignar signo negativo. Y ahí sí podemos plantear ya la ecuación diciendo que las corrientes que entran son I1 positiva más I3 más I4. ¿Sí? ¿Y es igual a qué cosa eso? A las corrientes que hacen qué cosa. ¿Qué salen? ¿Qué salen? ¿Cuáles son las corrientes que salen? El 2 2 y y 5. el 5. 5. Es decir, la suma de estas dos. I2 más I5. ¿Está bien? Muy bien. Este es el planteo de la primera ley de Kirchhoff. Lo que suele hacerse para expresarlo es pasar todo para un solo miembro de la igualdad. No, acá sí, está bien, perfecto. La suma de las que entra es igual a la suma de las que salen. Entonces, cuando yo paso todo a un solo miembro para llegar a la expresión que realmente se plantea como primera ley de Kirchhoff, digo I1 más I3 más I4, este está positivo, pasa a negativo, menos I2, y lo mismo con este, menos I5. ¿Igual a qué? A la corriente total, ¿no? No, a ver, piénsenlo. Si yo en este miembro tengo la corriente I2 y la corriente I5, y las paso para el otro miembro, ¿qué me queda acá? Menos. Ah, Igual a 0. no. Igual a 0. ¿Está? Yo paso esta restando, primero me va a quedar que esto más esto, menos la I2 es igual a I5. Si después paso la I5 restando, me queda esto que está acá. Como ya pasé todo lo que hay en este miembro, ¿sí? Que son dos términos acá, esto es igual a 0. ¿Está? Bien. Y esto se expresa de esta manera. Porque nosotros acá tenemos 5 corrientes. Si tuviéramos 100 corrientes, por decirlo así, tendríamos que poner todo con sus signos, cada uno de los términos positivos o negativos. Esto se expresa de esta manera. La sumatoria, y a ver si lo conocen esto, de I igual 1 hasta n, de la I sub I es igual a 0. ¿Lo vieron esto alguna vez? ¿Sí? ¿Todos? No, nunca lo vi. Yo tampoco lo vi. Bueno,
Este símbolo que está aquí, que estoy remarcando en rojo, significa sumatoria. Una sumatoria, ustedes suman términos con su signo. Algunos serán positivos, otros serán negativos. ¿Qué es lo que están haciendo acá, que está en verde? Están sumando corrientes. Algunas con signo positivo y otras con signo negativo. Y esto ya, ustedes tienen que empezar a manejar esta forma de expresión porque la van a encontrar de acá en adelante. Y es un operador que va desde 1 hasta n. ¿Qué es n? Es el número de intensidad de corriente que yo tengo. ¿Cuántas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? O sea que esto me va a decir que yo voy a hacer la sumatoria de las corrientes desde I igual 1 hasta 5. En este caso 5. Y que esto va a ser igual a 0. O sea, todo esto que está acá se resume en este término. Quiere decir que vamos a tener I igual a 1, I sub 1, más I igual 2, I sub 2, con su signo, en este caso negativo. El I después pasa a 3, más I igual 3, más I igual 4, menos I igual 5, y ahí termina, porque N es igual a 5. Todo esto que está acá se resume en esto, igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Ustedes ven esto, tienen que saber de qué se trata, ¿sí? Bueno, esto es la primera ley de Kirchhoff. En un nodo, la suma de corriente es 0. Por lo tanto, las que entran, vamos a llamarlas positivas, le asignamos positivo y las que salen signo negativo. ¿Se entendió la primera? Sí. Recordemos, Fabi, que el nodo es la intersección de dos o más conductores. Siempre, Claro. porque después como nosotros acá esto lo vamos a usar para hacer el análisis circuital del sistema, por ahí después, probablemente lo vamos a encontrar, se confunden los nodos con la forma del circuito. Ustedes lo que tienen, Exacto. los nodos se detectan porque hay más de dos conductores. Sí, y también lo que es bueno que ellos puedan hacer es, cuando tienen un circuito, reconocer cuál Exacto. es una rama, cuál es una malla, y ahí solamente ahí salen los nodos. Porque como dice el profesor Montiel, es correcto, esto es un conductor. En términos del circuito eléctrico real, esto es un conductor, un cable. ¿Sí? Y este es otro cable que me conecta acá con una fuente de alimentación, acá con una resistencia y acá con otra resistencia. Esa unión de cables que dice el profesor Montiel conforma el nodo, como yo le había dicho acá, el empalme de cables. ¿Sí? Si nosotros al principio de todo, cuando tenemos un circuito X simple, lo primero que hacemos es identificar los nodos, nos va a permitir poder identificar las mallas que tenemos dentro de ese circuito. Por eso lo primero que tenemos que hacer es tratar de detectar los nodos. Sí, porque te lo delimita el circuito, entonces te identifica Exactamente. las mallas. Claro. No Bueno, molesta. ¿alguna duda, chicos? ¿O pasamos a la otra ley? ¿No? Bien, vamos a la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas. Bien, ya sabemos que es una malla. Es una parte cerrada de un circuito, en donde, al hacer un recorrido, como si pudiéramos recorrerlo, pasamos una sola vez por todos los elementos y salimos de un punto y volvemos a ese punto. Yo voy a tomar algo parecido a esto para explicar la segunda ley de las mallas. La segunda ley de Kirchhoff. Lo único que voy a cambiar, vamos a hacer así.
Bien, esto que está acá es una malla. Puede ser un solo circuito que esté conformado así o una parte de un circuito. Acá por ahí podemos tener conectado otras cosas, otros elementos, otra malla. Vamos a llamar resistencia 1 a esta, resistencia 2 a esta otra y resistencia 3 a esta última. Fíjense acá que tenemos 3 fuentes de alimentación. Y vamos a ver qué polaridades tienen. Tenemos el positivo acá y el negativo acá. Tenemos el positivo acá y el negativo acá. Y acá tenemos en oposición el negativo con este negativo y el positivo con este positivo. Esto en términos de vectores, nos va a ser más fácil dibujarlo con una flechita, en donde la punta de la flecha apunta hacia el positivo de la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación va a proporcionar la fuerza electromotriz 1, esta por ejemplo la fuerza electromotriz 2 y esta la fuerza electromotriz 3. Bien, ¿qué habíamos dicho al principio? Habíamos dicho que en todo circuito cerrado, acá no hay ninguna interrupción, no hay ningún interruptor abierto, nada, al cual se le proporcione una cierta fuerza electromotriz, y va a dar lugar a qué cosa. A ver, chicos. A ver quién se anima a responder. ¿Cómo la pregunta, profe? Vamos de vuelta. Esto está en claro que es una malla, ¿sí? Esto puede ser un circuito, simplemente yo agarro, voy al laboratorio, pongo 3 fuentes de alimentación, 3 resistencias y la armo. O puede ser parte de un circuito, porque yo acá por ahí puedo tener otra parte del circuito, pero yo analizo esta parte ahora. Entonces dijimos que si a un circuito como este, cerrado, el circuito no está abierto en ningún punto, distinto sería que acá tenga una llave y esté abierto, pero no está así, está cerrado. Si a un circuito cerrado, que tiene sus componentes de la resistencia, se llaman componentes pasivos de las resistencias. Si a un circuito le proporcionamos fuerza electromotriz, acuérdense que las baterías, las pilas, los generadores de corriente continua, la alterna también, proporcionan fuerza electromotriz porque tienen la capacidad de mandar cargas positivas para un lado y cargas negativas para otro. Si a un circuito, a este, le proporcionamos fuerza electromotriz, ¿qué va a ocurrir en ese circuito? Chicos, aporten ustedes, porque la idea es ¿Qué les justamente parece? Claro, claro, como dice. que colaboren para, si se equivocan no importa, es justamente esta la instancia. Igual no entendí nada lo que dijo. Como que se cortó un poquito. A ver, vamos de vuelta. Acá me dice que quedan 10 minutos. Si se corta, continuamos en el próximo. Así no cortamos el tema. Nosotros tenemos un circuito. Nuestro circuito está formado por 3 resistencias, R1, R2 y R3. ¿Sí? Nosotros aquí conectamos 3 fuentes de alimentación. La fuente que vamos a llamar E1, la fuente E2 y la fuente E3. Cada fuente de alimentación proporciona, como vimos al principio, fuerza electromotriz. ¿Sí? ¿Y qué hacía posible la fuerza electromotriz en el circuito? A ver, fíjense en las anotaciones o el apunte. ¿Qué pasaba cuando a un circuito nosotros, mediante una fuente de alimentación, le proporcionábamos fuerza electromotriz? En pocas palabras, es conectar la fuente de alimentación y queda conectada con la tensión en bornes. ¿Qué pasaba en ese circuito? Si se equivocan, lo corregimos. La idea es que justamente también tengan participación.
y vayan dando opiniones. ¿Qué circulaba por el circuito en ese caso? ¿Tensión, profe? No, tensión no. De hecho, la tensión no circula. Eso lo vamos a ir Intensidad. viendo ahora. Intensidad de corriente. Y acá hay algo importante. ¿Ven que es importante que ustedes aporten, aunque se equivoquen? No estamos en clase. Es para que aprendan esto, ¿sí? Alguien dijo para que la tensión circule. La tensión, acuérdense de este dibujito que yo les hice antes. Profe, cuando usted habla del apunte, ¿se refiere al PDF que publicó en Classroom? Claro. ¿Sí? Cuando nosotros medimos tensión, la tensión también se la llama diferencia de potencial. La diferencia de potencial es justamente una diferencia, ¿eh? El potencial que hay en un lado menos el potencial que hay en otro. Si ustedes se fijan en el apunte, van a encontrar un dibujito de una cañería, ¿eh? Que tiene un nivel de agua, tiene una obturación acá. Vamos a borrar esto, está claro. Tiene un nivel de agua aquí a una determinada presión. Es algo así el dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tienen un nivel de agua, tienen mayor nivel de agua. Todo esto es agua. Acá la cañería tiene una reducción. Esto es como si fuese una resistencia, porque esto hace que el agua que tenga que pasar para aquel lado se encuentre con una resistencia, con una dificultad para pasar. Pero aún así pasa. Y acá tenemos otro nivel de agua. Fabián, Sí. ahí acabo de subir al chat de Zoom el apunte, por si alguno todavía no lo tiene. Ah, bueno. Bueno. Este nivel de este lado tiene esta cota del plano de referencia y este tiene otra menor. ¿Sí? ¿Qué pasa entre esta altura y esta altura? ¿Hay qué cosa? ¿Una qué? Si esta tiene 1 metro y esta tiene 2 metros, las columnas de agua, ¿qué hay entre ellas? ¿Un equivalente? No, justamente. No solo Una equivalente. diferencia de volumen puede ser. Una diferencia de altura, correcto, una diferencia de altura. Una diferencia potencial, profe. Claro, en este caso sería una diferencia de altura del líquido que te va a dar diferencias de potenciales a nivel energético. Ahora, en el ámbito de la electricidad tenemos algo muy similar. Cuando disponemos de una resistencia, ¿sí? Y circula corriente, en los bornes de esa resistencia vamos a tener este borne por donde entra la corriente un potencial bastante positivo y este un potencial menos positivo. Por eso le dibujo un signo menos, un signo más de menos. Quiere decir que, ¿qué tengo en los bornes de la resistencia? Si acá tengo un potencial de... Chicos, 5 volts, perdón, acá tengo- Diferencia potencial, profe. Claro, sí, Emma. no, digo, volvemos, acá denota dos cosas que antes de que se corte les quiero decir. Primero que cuando hacemos el Zoom la idea es que colaboren, no es conectarse nada más, y acá por lo que yo estoy viendo colaboran 2 personas nada más. La idea es que puedan aportar todos. Por otro lado, está bueno que antes de que nos conectemos peguemos una leída a los apuntes, porque justamente esto que estamos viendo es lo que habíamos visto la vez pasada, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de que yo les puse como ejemplo la manguera, que si la pisábamos, la obstruíamos, entonces iba a haber una resistencia y que el agua que estaba entrando, en el caso de una comparación con un circuito hidráulico, no iba a ser la misma que iba a salir? ¿Por qué? Porque había una resistencia que estábamos ofreciendo. Acá con los electrones, digamos, pasa exactamente lo mismo.
Por eso, en este caso, en el resistor, se produce una caída de tensión, una diferencia de potencial. ¿Se entiende? Chicos. Sí. Sí, profe. Sí. Y acá viene a donde Bien, es más lindo apuntaba. cuando contestan. Claro, es más activo todo. Acá iba a donde yo apuntaba, cuando alguien dijo, circula una tensión. La tensión no circula, la tensión existe ¿entre dónde? Entre dos puntos de un circuito. Por ejemplo, entre los bornes de una resistencia. Siempre tengan presente eso. La tensión no circula, la tensión existe, porque la tensión es la diferencia de potencial que hay ¿entre dónde? Entre dos puntos de un circuito. Lo que sí circula es la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica está formada por cargas que se mueven, y si se mueven, circula. La corriente eléctrica sí circula, la diferencia de potencial no circula. No sé si se cortó ya. No, tenemos 10 minutos. ¿Quedó claro eso de lo que circula y lo que no circula? No, Sí, no, profe. Fabi, queda un minuto. Si les parece, nos volvemos a conectar cuando se cae y cerramos ahí hasta donde llegamos. Así ellos pueden seguir después con lo que tengan. Después Bueno. vemos si coordinamos otro. Está bien, hacemos que la Porque próxima hay entonces. algunos que por ahí te tienen entendí. otra clase. Pero Un cortamos con minuto esta. queda. ¿Cortamos con esta o hacemos otro bloque? Hacemos una más para Listo. cerrar el tema. Listo. Con el mismo link y todo. Un minuto. Perfecto. Bueno, tengan presente eso. Lo que circula es la corriente. La diferencia de potencial existe ¿entre dónde? Entre dos puntos de un circuito. Eso ténganlo bien presente.